Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El salón de exhibición estaba lleno de murmullos. Cadenas, sudor humano, gritos apagados. Cada uno de los prisioneros recién traídos de la campaña en la Franja de Orión estaba desnudo hasta el alma, forzado a arrodillarse ante los ojos fríos de nobles que decidían su destino como quien elige un vino para la cena. La princesa Altira ni siquiera fingía interés. Su corona de cristales vivos latía débilmente, como si compartiera su aburrimiento. Había visto docenas de estos desfiles. Hombres, mujeres, criaturas híbridas, todos rotos, todos temblando. Hasta que lo vio a él. No era especialmente grande, ni especialmente fuerte, pero estaba de pie. Mientras los demás suplicaban, Ignacio se mantenía firme, las manos amarradas detrás, el rostro sucio, los ojos encendidos como una brasa en el vacío. Ella alzó una ceja, por primera vez interesada. ¿Ese humano?, preguntó sin mirar al comandante que la acompañaba. Ignacio, respondieron. Terrícola. Cazado en el sector 7 Kelvin. Se negó a colaborar. Mató a 3 soldados. Iba a ser ejecutado, pero creí que podría interesarte. La princesa descendió un peldaño. El salón cayó. Se detuvo frente a él. No te arrodillas, humano. No, respondió Ignacio, sin apartar la vista. ¿Sabes quién soy? Sí. Y aún así no me arrodillo. Ella sonrió. No era una sonrisa dulce. Era algo afilado. Peligroso. Casi encantado. Me lo quedo. Las protestas del consejo fueron ahogadas por un solo gesto de su mano. Cuando Altira decía algo, se hacía. Horas después, lo tenía ante sí en sus aposentos. Solo, aún atado, pero limpio. Sus heridas habían sido tratadas. El protocolo exigía que la princesa tuviera control absoluto sobre sus posesiones personales. Y él era ahora eso. Una posesión. Pero no se comportaba como tal. Ni una sola súplica. Ni un solo intento de ganarse su favor. Solo silencio. Orgullo. Furia contenida. La princesa se acercó, caminando en círculo a su alrededor. ¿Sabes lo que podría hacerte ahora mismo? Podría darte una orden y no vivirías para oír tu propio grito. Ignacio alzó la cabeza, los labios partidos, pero aún sonriendo. No sería la primera vez que alguien intenta matarme, princesa. Pero al menos tú lo harías con elegancia. Ella se detuvo. Ese tono. Esa falta de miedo. No era un acto. No era una pose desesperada. Él era así. Se inclinó y acercó su rostro al suyo, sin tocarlo. No soy de las que perdonan la insolencia. Y yo no soy de los que se arrastran por vivir un día más. Hubo un silencio largo. Y algo crujió entre los dos, invisible. Una corriente. Un fuego. Los ojos de Altira, por primera vez en años, reflejaron algo más que poder. Reflejaron deseo. Curiosidad. Peligro. Muy bien, Ignacio. Demuestra entonces que vales más que una mascota. Él sostuvo su mirada. Dame una razón. Y no te arrepentirás de haberme elegido. La princesa se giró lentamente, caminando hacia su trono privado mientras el eco de su voz flotaba en el aire. Ya lo estoy deseando. Los días en el Palacio de Cristal se alargaban entre rituales inútiles y fiestas llenas de máscaras. Pero para Ignacio, el tiempo era otra prisión. No llevaba cadenas ahora, al menos no visibles, pero los muros de ese mundo eran tan opresivos como el metal. La princesa Altira lo observaba desde lejos. Desde las sombras. Desde sus pantallas. Desde el balcón. Siempre silenciosa, siempre inexplicablemente interesada. Él había sido instalado en una sala aislada, lujosa, pero sin contacto con el exterior. Custodiado, vigilado, pero jamás interrogado. Ni una palabra de tortura, ni una orden directa. Solo, espera. Hasta que una noche, sin ceremonia, sin anuncio, Altira entró. Llevaba una túnica ligera, sin joyas, sin corona. El cabello suelto como si hubiera abandonado el trono al cruzar esa puerta. Ignacio,
Sentado en el suelo junto a la ventana abierta, ni siquiera se volvió. «No pareces muy impresionado por tu nueva jaula», dijo ella. «No lo estoy», respondió él. «Pero al menos tiene buena vista». La princesa se acercó y lo observó con detenimiento. Había algo en él que la desarmaba. No miedo, no súplica, ni siquiera odio. Solo presencia. Como si fuera el único ser real en un mundo lleno de apariencias. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ignacio sin rodeos. Altira no respondió de inmediato. Dio media vuelta, caminó por la habitación, pasó los dedos por el marco de la puerta, por los libros que nadie abría. «No lo sé», admitió. «Tal vez entender por qué no me temes. ¿Por qué me hablas así? Porque no te tengo miedo. Y porque me tratas como si no fueras una diosa». Ella se detuvo. «¿Y si lo fuera? Entonces los dioses están igual de solos que los humanos», dijo él con voz tranquila. Eso la golpeó de forma extraña. Se sentó frente a él, más cerca de lo que habría debido, y por primera vez sus ojos dejaron de ser armas. Parecían buscar algo. «Tú vienes de un mundo en ruinas», dijo. «Tus ciudades caídas, tu especie fragmentada. ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué sigues resistiendo dentro de ti? Porque si dejo de luchar, dejo de ser yo». El silencio entre ellos se volvió denso, íntimo. Afuera, los cielos de Tares destellaban con tormentas magnéticas que teñían el firmamento de verde y violeta. Pero adentro solo estaban ellos dos. Un humano derrotado y una princesa que ya no sabía qué defendía. Altira se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Miró el cielo y murmuró: «¿Quieres verla? ¿Ver qué? Mis estrellas». Ignacio se puso de pie sin saber si era una trampa, una metáfora o una invitación real. Pero no importaba. Caminó a su lado y miró el cielo con ella. «¿Sabes lo que veo?», dijo él. «¿Qué?». «Un imperio frío. Hermoso, sí, pero vacío». Altira lo miró de reojo. «¿Y yo? ¿Qué ves en mí?». Él respiró hondo. La miró directamente, como solo alguien libre puede hacerlo. Una mujer que se está rompiendo, pero que aún no ha decidido si quiere volver a sentirse viva o seguir reinando sobre la nada. Ella no respondió, pero sus ojos brillaron de un modo distinto. Y cuando sus dedos rozaron los de Ignacio, no fue un gesto planeado. Fue un accidente. Un error de vulnerabilidad. O quizás, el primer paso de algo que nadie en la galaxia habría permitido si lo hubiera visto. Él no se apartó. Y ella, por primera vez, no se escondió. La noticia se esparció por el palacio como una grieta en cristal puro. La princesa Altira pasaba las noches con un humano. No era un secreto. No del todo. Nadie la había visto besarlo. Nadie la había visto acariciarlo. Pero todos sabían. Por la forma en que lo miraba. Por la forma en que no lo negaba. En el Gran Consejo, los rostros antiguos, fríos, llenos de tradición y miedo, exigieron respuestas. «Se te ha permitido jugar, Altira. Te hemos tolerado excentricidades desde niña. Pero esto es peligroso. Este humano es un símbolo de todo lo que despreciamos». «Él no es un símbolo», respondió ella. «Es real. Más real que todos ustedes juntos». «¿Has perdido la razón?», preguntó uno de los ancianos. «¿O solo el honor?». Altira no les contestó. Los dejó hablando entre sí y volvió a su cámara, donde Ignacio ya la esperaba. No porque fuera su esclavo. No porque no tuviera elección. Sino porque algo invisible lo ataba a ella ahora. Algo que ni siquiera entendía del todo. «¿Te gritaron mucho?», preguntó él. Ella se quitó los adornos ceremoniales y los arrojó sobre una mesa con desdén. «No entienden. No quieren entender». Ignacio se levantó. Se acercó sin miedo, sin permiso. Le tocó la mejilla con los dedos y vio cómo se le tensaban los labios, como ese gesto mínimo hacía temblar el muro entre ellos. «No eres de ellos», dijo él. Ella asintió, cerrando los ojos. «Pero tampoco soy de ti. No todavía. Entonces lucha, Altira. Elige algo más que tu trono. Elige algo que te queme de verdad». Ella lo miró,
el pecho agitado, como si cada palabra de Ignacio encendiera una parte dormida de su alma. Pero antes de poder responder, las puertas se abrieron con violencia. 2 guardianes imperiales irrumpieron. Altira de Tares. Por orden del Alto Consejo, se te exige abandonar inmediatamente cualquier contacto físico o emocional con el humano Ignacio. Este será trasladado a las celdas de aislamiento hasta nuevo juicio. La princesa no se movió, pero su voz fue un filo helado. Si lo tocan, mueren. El silencio cayó como una espada. Los guardianes se detuvieron, mirándose entre sí, sin saber si obedecer al consejo o a la mujer cuya mirada podía paralizar a un ejército. Él habló entonces, rompiendo el momento. «Déjalos. No vale la pena una guerra por mí». Pero ella lo miró como si lo odiara por decir eso. «Sí vale. No solo por ti. Por lo que representas. Por lo que me hace sentir». Ignacio dio un paso al frente. Miró a los soldados sin miedo. «Entonces hagámoslo de verdad. Sin medias tintas». ¿Hacer qué? Desafiar el trono. Ella lo miró como si no hubiera escuchado bien. Como si las palabras hubieran venido de otro universo. ¿Estás loco? Ignacio sonrió. Casi siempre. Pero aún tengo sangre en las venas. Y si el imperio decide con combates, yo quiero uno. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. Quiero que me reconozcan como tu igual. Como tu aliado. Y si tengo que sangrar para conseguirlo, lo haré. Ella respiró hondo. Cada parte de su alma gritaba que era una locura. Que él no sobreviviría. Que todo el universo se reiría de un humano retando al trono galáctico. Pero también sabía algo más profundo. Él no hablaba con la lógica de los políticos. Hablaba con fuego. Con verdad. Con amor. Entonces Altira extendió la mano. Él la tomó sin vacilar. Muy bien, Ignacio. Si vas a arder por mí, yo arderé contigo. Y desde ese momento, el destino del imperio dejó de estar en manos de sangre azul y pasó a manos manchadas de polvo, heridas y deseo. El planeta Bartor era un cementerio de leyendas. A lo largo de siglos, guerreros de todos los sistemas habían sangrado sobre sus arenas negras para ganar algo más que gloria. Derecho. Derecho a reclamar un puesto. Una corona. Una historia que nadie pudiera negar. Ningún humano había puesto un pie allí como contendiente. Hasta ahora. Ignacio caminaba descalzo por el polvo espeso del círculo sagrado. El aire olía a hierro y muerte. En las gradas, miles de especies observaban con expectación mezclada con desprecio. Para ellos, él no era un aspirante. Era un chiste. Una provocación. En el centro de la arena, esperaba el general Kurak. Alto, de piel blindada, brazos como torres de guerra. Su cuerpo decorado con cicatrices de 100 batallas y su arma una hoja forjada con núcleo estelar. Campeón de la élite. Nunca derrotado. Ignacio no llevaba espada. Solo una lanza rota que Altira le había dejado antes del combate. No ganes como emperador, le había dicho al entregársela. Gana como hombre. Las trompetas ancestrales sonaron. El combate comenzó. Kurak atacó primero, rápido para su tamaño, sin piedad. Ignacio apenas esquivó el primer corte, pero el segundo le abrió el costado. Sangre humana cayó al suelo sagrado y fue absorbida por la arena como una ofrenda. La multitud estalló en risas. Pero Altira no se movió. Sentada en el palco imperial, sus ojos no se apartaban de él. No por miedo. No por desesperación. Sino por algo más antiguo, fe. Ignacio se levantó. Respiraba con dificultad, pero sonreía. Giró la lanza, aprovechando la fractura como trampa, y al siguiente ataque, bloqueó el golpe con la astilla rota, desviando la hoja y girando con la fuerza de un hombre que no tiene nada que perder. El impacto envió a Kurak unos pasos atrás. Silencio. El campeón gruñó, enfurecido. Se lanzó de nuevo con una ráfaga de golpes capaces de partir piedra. Ignacio cayó, rodó, volvió a ponerse en pie. Una y otra vez. Hasta que el cuerpo dejó de responder con precisión. Sus costillas crujían. Su brazo izquierdo colgaba.
Pero en cada movimiento torpe, en cada jadeo, el público empezó a cambiar su tono. Las risas se apagaron. Las miradas se endurecieron. Empezaban a ver algo que no entendían del todo. Algo que no sabían nombrar. Coraje. Cuando Kurak levantó la espada por última vez, seguro de la victoria, Ignacio dejó caer la lanza, se acercó de frente y en el último segundo atrapó el brazo enemigo entre los suyos, girando su cuerpo entero con una llave que ningún protocolo esperaba. La hoja cayó. El giro continuó, y en el mismo movimiento, Ignacio tomó la parte rota de la lanza desde el suelo y la hundió bajo la armadura del campeón. No con fuerza, con convicción. Hasta el corazón. Kurak cayó. Y la arena enmudeció. Ignacio se quedó de pie, ensangrentado, tambaleante, mirando a Altira. Ella se levantó. Descendió lentamente. Las gradas no se atrevían a emitir sonido alguno. Cuando llegó a él, puso su mano sobre la suya. «Has sangrado por mí», dijo ella en voz baja. «Pero no solo por mí. Lo hiciste por ti también». Ignacio asintió, con los labios partidos. «¿Y ahora, me aceptas como reina?» «No. Te acepto como mujer». Ella lo besó. No como agradecimiento. No como piedad. Sino como fuego encontrando su espejo. En ese beso no había imperios. Ni razas. Ni reglas. Solo dos cuerpos, dos almas, que acababan de declarar la guerra a un universo entero. Y el universo lo supo. El salón imperial estaba hecho de piedra viva, una arquitectura milenaria que parecía respirar. Las columnas, altas como montañas, vibraban con cada paso de los que entraban. El consejo se reunía solo en casos extremos, y esta vez, el eco de la rebelión lo había hecho inevitable. Ignacio entró primero. Llevaba una túnica ceremonial negra, rasgada en el hombro por las heridas que aún no terminaban de cerrar. No llevaba corona, ni insignias, ni armas. Solo caminaba, como si el centro del imperio fuera su casa. Detrás de él, Altira, vestida de blanco. No con los símbolos de princesa, sino con los de fundadora. Como si ya hubiera enterrado a su antiguo yo y renacido en otro fuego. El emperador, su padre, los esperaba en lo alto del estrado. De pie. Frío. Mortalmente sereno. «Así que es cierto», murmuró. «Te has acostado con un perro y ahora pretendes que ladre desde el trono». Ignacio no reaccionó. Solo avanzó. «Este perro venció a tu campeón», dijo sin elevar la voz. «Y lo hizo frente a todo el imperio. Lo hice por ella, sí. Pero también por mí. Por nosotros». «Aquí no hay un nosotros», respondió el emperador. «Hay poder. Y el poder se hereda, no se conquista». Altira dio un paso adelante, rompiendo el protocolo. «Entonces destruyamos esa herencia, padre. Porque el poder sin justicia no es más que tiranía. Y tú ya no reinas. Solo impones miedo. Yo no seré tu extensión. Ni tu esclava». Él entrecerró los ojos. «Viejo, pero aún peligroso. No permitiré esta unión. No permitiré que un humano profane la línea sagrada. No necesitas permitir nada. Porque no te lo estamos pidiendo», respondió Ignacio. El consejo murmuró. Algunos se levantaron. Otros se apartaron, temerosos. El emperador desenvainó su hoja de guerra, forjada en la extinción de un sistema solar, cargada con la sangre de generaciones. Altira dio un paso al frente. «No», dijo Ignacio, tocándola suavemente por el brazo. «Esta vez, es mía». Ella lo miró. Quiso decir que no, que era una locura, que ese hombre había destruido mundos con un solo gesto. Pero algo en los ojos de Ignacio se lo impidió. No era arrogancia. Era resolución. El emperador bajó las escaleras lentamente. Cada paso era una amenaza. «¿Sabes quién soy?» «Sí», respondió Ignacio. «Eres el pasado». Y sin más palabras, se lanzó sobre él. El primer golpe habría partido a cualquier otro en dos. Ignacio rodó, sintiendo el roce del filo quemarle la piel. Se levantó, desarmado, y utilizó la misma técnica de Bartor, el peso del enemigo, la furia como herramienta.
El emperador se movía como un dios. Pero Ignacio no luchaba con velocidad, sino con verdad. Con el recuerdo del beso. Con la certeza de que si caía, lo haría mirando a los ojos a la única mujer que había amado. Las columnas vibraban. El consejo gritaba. Pero solo se oían los jadeos, los impactos, el acero contra piedra. Y entonces, en un giro imposible, Ignacio desvió el golpe final, tomó el brazo imperial con ambos suyos, y con un rugido que no era humano, lo rompió. La espada cayó. El emperador quedó de rodillas. Ignacio no lo mató. Solo le quitó la corona con una sola mano y la extendió hacia Altira. Ella se acercó lentamente, sin palabras, sin ceremonia. Tomó la corona, pero no la colocó en su cabeza. La puso en la de él. La multitud contuvo el aliento. Ignacio la miró, confundido. «Yo te guiaré», dijo ella. «Pero tú serás la llama. La corona es tuya. El corazón es mío». Ignacio la besó, ahí mismo, delante de todo el imperio, delante de las leyes rotas, de las tradiciones ardiendo, del universo que los observaba con ojos incrédulos. Y en ese momento, por primera vez en siglos, el trono galáctico se inclinó no ante la sangre, sino ante la elección. Las estrellas cantaban. No con voces, no con palabras, pero su vibración atravesaba el cielo nocturno sobre el planeta real, Tares, mientras miles de naves orbitaban en formación. La coronación no sería privada. No sería una formalidad. Sería el principio de una era que nadie había imaginado posible. Ignacio despertó antes del amanecer. El palacio estaba en silencio, pero a su lado, Altira ya lo miraba. No vestía corona. No usaba ornamentos. Solo una simple tela que dejaba al descubierto la cicatriz que llevaba en el hombro desde su primer combate real. «Estás despierto», dijo ella con voz suave. «No quería que este día empezara sin ver tus ojos», respondió él. Altira sonrió. No la sonrisa de una reina que ha ganado una guerra. La de una mujer que por fin ha dejado de pelear contra sí misma. «Hoy todos sabrán», murmuró, mientras se sentaba junto a él, «que un imperio puede cambiar. Que no necesita más fuego para arder, sino amor para brillar». Ignacio tomó su mano. El contacto era simple, pero en ese gesto estaban contenidas todas las batallas, las noches de miedo, los silencios compartidos, los besos robados entre amenazas. «¿Te arrepientes?», preguntó ella. «De nada», respondió él. «Ni de ti, ni de luchar, ni de sangrar. Solo me duele no haber llegado antes». Ella se inclinó y lo besó con calma, como si el universo ya no tuviera prisa. Cuando el sol doble de Tares iluminó la plaza imperial, los pueblos y razas llegaron uno a uno. Algunos por curiosidad, otros por temor, otros por respeto, y algunos por esperanza. Ignacio cruzó la gran avenida a pie, sin guardias, sin escoltas. Altira iba junto a él, y sus dedos entrelazados eran más fuertes que cualquier escudo. En la cima del estrado, la antigua corona fue ofrecida. Pero ninguno de los dos la tocó. En su lugar, Altira habló, su voz amplificada por la red galáctica. «Hoy no se corona a un emperador. Hoy no se impone una línea de sangre. Hoy elegimos». El público enmudeció. Ignacio dio un paso al frente, mirándolos a todos como iguales. «Soy humano. Vengo de un mundo al que muchos aquí llamaron débil, salvaje, insignificante. Pero hoy estoy vivo gracias al amor de una princesa que ya no quiso ser prisionera de su legado. No vine a gobernar con miedo. Vine a construir con ustedes». La ovación no fue inmediata. Fue contenida, densa. Y luego, estalló. Miles se levantaron. Algunos lloraron. Otros corearon sus nombres. En los balcones, en los techos, en las naves flotantes, comenzaron a ondear banderas con los símbolos de los dos mundos entrelazados. Tares y la Tierra. Reina y guerrero. Esa noche, bajo una lluvia de luces bioluminiscentes que cubría el cielo entero, Ignacio y Altira danzaron entre su pueblo, sin tronos, sin protocolos. Solo eran dos seres que se habían elegido en el caos. Y el universo, por fin, los aceptaba. Años después, en los jardines de cristal del palacio, sus hijos correrían riendo por los pasillos.
Mezcla de razas. Mezcla de historias. Con ojos llenos de futuro. Y cuando alguien preguntaba cómo empezó todo, bastaba mirar el retrato grabado en piedra frente a la entrada imperial. Un humano ensangrentado, de pie, mirando a una mujer con fuego en los ojos. Y abajo, una inscripción simple. Elegimos el amor. Y el amor nos eligió de vuelta.